La tierra de la senda aún permanecía adherida en la ropa cuando Jacinta se paró ante aquella entrada que reconocía desde pequeña. La barriga de 8 meses le cargaba encima de las extremidades agotadas, el atado maltrecho le pendía del brazo y lo restante de toda su existencia apenas le entraba adentro del alma. La claridad del remate de la jornada cubría el solar de un dorado antiguo, la morada de pasillo ancho, el animal atado en el madero, y en ese instante él surgió. Julián brotó al dintel de la entrada con la prenda a rayas empapada de fatiga de labor, la barba tupida, la mirada oscura que ella jamás había conseguido borrar. La observó a ella, observó la barriga, y la cara no dejó ver nada, ni coraje, ni gozo, ni asombro. Solo una quietud tan profunda que lastimaba más que cualquier voz. Ella había acudido hasta allí porque él fue el único hombre que la quiso de verdad alguna ocasión. Pero lo que Jacinta no entendía, mi gente, era que detrás de toda aquella quietud Julián estaba librando la contienda más difícil de su existencia, y el secreto que guardaba iba a cambiarlo todo. Si crees que el amor verdadero, aún lastimado, encuentra la manera de regresar, deja tu like ahora, suscríbete al canal Cuentos de Otros Tiempos y activa la campanita para no perderte ninguna historia que toque el corazón. Cuéntame en los comentarios desde qué rincón nos estás viendo. Vamos a empezar. En las aldeas del campo de otros tiempos, cuentos como este se narraban entre corrientes y sendas de tierra. La historia de Jacinta y Julián no arrancó en aquella entrada. Arrancó bastantes años antes, cuando los dos eran aún demasiado criaturas para comprender la magnitud de lo que experimentaban. Julián era hijo de don Rosendo, dueño de una propiedad de café, y reses menores que colindaba con los terrenos del progenitor de Jacinta. Los dos crecieron observándose por encima de la cerca, entretenidos en las mismas corrientes, recorriendo sin calzado el mismo pastizal. Cuando la niñez se fue tornando otra cosa, cuando la mirada arrancó a demorarse más de la cuenta y el corazón se aceleraba sin solicitar permiso, todo el mundo alrededor ya entendía lo que estaba sucediendo, menos su progenitor, y no porque no lo entendiera, sino precisamente porque lo entendía demasiado bien. Y eso era lo que no lo dejaba reposar. Don Macario, progenitor de Jacinta, era un hombre de mano dura y de una soberbia más grande que su propia tierra. Tenía propósitos para su hija, y en esos propósitos no entraba un muchacho de la propiedad vecina sin mayores bienes. Cuando Jacinta cumplió 18 años, don Macario ya lo tenía todo dispuesto con Anselmo, un comerciante de una aldea lejana, que tenía buena morada, carreta propia y una tienda de provisiones en la explanada principal. El casamiento fue dispuesto sin que Jacinta tuviera voz, como sucedía tantas ocasiones en aquellos años. Y cuando ella rastreó a Julián para relatárselo, lo encontró recargado en la cerca del fondo, observando la nada, porque alguien ya le había transportado la noticia antes que ella. Julián no vociferó, no riñó, no juró enfrentarse al mundo. Era de esa clase de hombre que se traga el dolor entero y lo deja arder por dentro sin producir sonido. Solo expresó que deseaba que ella fuera feliz, que merecía un esposo que pudiera darle lo que él aún no poseía. Jacinta quería expresarle que no necesitaba tienda ni carreta, que lo que necesitaba era a él. Pero las palabras no brotaron porque su progenitor ya estaba vociferando su nombre del otro lado del solar. Se fue una mañana de martes, sentada en el pescante de la carreta de Anselmo, observando hacia atrás hasta que la cerca de la propiedad de Julián desapareció detrás de la tierra de la senda. Y Julián se quedó allí erguido, contemplándola partir, con la mano recargada en el madero de la entrada, como si aquello fuera lo único que aún lo mantenía de pie. Los años que siguieron fueron atroces con Jacinta, de una manera callada, de ese tipo de crueldad que nadie ve porque ocurre dentro de la morada, detrás de una entrada cerrada. Anselmo no era un hombre malo al principio, era apenas un hombre común que fue amargándose con el tiempo, con los tratos que no salían bien, con el aguardiente que fue entrando despacio hasta adueñarse de todo. Primero vinieron las palabras duras, después los alaridos, después la quietud pesada, que era peor que cualquier alarido. Jacinta resistió porque no tenía a dónde acudir. Su progenitor había fallecido 2 años después del casamiento, vencido por una dolencia que se empeñó en no atenderse, y su madre ya se había ido cuando Jacinta aún era una criatura. No tenía parientes cercanos, no tenía familia próxima, solo poseía aquella morada en la aldea que poco a poco dejó de ser refugio y se tornó cárcel. Cuando Anselmo falleció, fue de una manera triste y sin honra, como perecen los hombres que renuncian a sí mismos. Una noche de tormenta, de regreso de la tienda donde había bebido hasta no poder más, tropezó en el precipicio junto al arroyo y se golpeó la cabeza contra las piedras. Lo encontraron al amanecer ya helado con la botella aún cerca de la mano. Jacinta no lloró en las exequias y la gente de la aldea lo encontró raro,
pero ella ya había llorado todo lo que tenía para llorar durante los años de casamiento. Lo que vino después de las exequias fue peor que el luto. Vinieron los cobradores. Anselmo había dejado la tienda llena de deudas, había solicitado dinero a gente peligrosa, había vendido cosas que ni siquiera eran suyas. En pocas semanas, Jacinta perdió la tienda, perdió la morada y descubrió que estaba esperando un hijo del hombre que había convertido su existencia en un suplicio. Embarazada de casi 6 meses, sin un centavo, sin techo, sin nadie en el mundo, Jacinta hizo lo que hace cualquier persona desesperada. Regresó al único lugar donde alguna vez se sintió querida. Juntó lo poco que logró rescatar en un atado de cuero ya descascarado. Solicitó aventón a unos arrieros. Durmió a la orilla de la senda. Comió lo que la bondad ajena quiso ofrecerle. La travesía duró semanas y con cada legua que avanzaba, el miedo crecía junto con la barriga. ¿Y si Julián se había casado? ¿Y si no quería verla? ¿Y si la corría de ahí? Pero Jacinta siguió andando porque la alternativa era detenerse. Y detenerse significaba rendirse. Y ella aún no estaba preparada para eso. La propiedad apareció al final de una jornada de agosto, cuando el cielo ya iba tomando ese tono de mango maduro, que solo se ve tierra adentro. Jacinta reconoció la entrada desde lejos, la misma entrada de madera donde Julián se había quedado erguido contemplándola partir tantos años atrás. Ahora era ella la que estaba ahí afuera, con la barriga de 8 meses apretando la ropa celeste de florecitas, que era la más decente que aún conservaba. La morada seguía en el mismo sitio, pero estaba diferente. El techo de teja colonial había sido parcheado con piezas nuevas en algunas partes. En el pasillo pendía una hamaca inmóvil. El jardín que la madre de Julián había cuidado con tanto cariño estaba abandonado, tragado por la maleza. Todo poseía un aire de cosa útil, pero sin alma, de lugar donde alguien vive, pero no habita de verdad. Jacinta respiró hondo y aplaudió en la entrada, como se hace en el campo cuando uno quiere anunciar visita. El sonido resonó por el solar vacío y pereció en la quietud de la jornada. Iba a volver a aplaudir cuando la puerta de la morada se abrió, y Julián surgió. Estaba más envejecido, claro, más ancho de hombros, más curtido por el sol. La barba le había crecido oscura y tupida. El cabello se veía revuelto como el de quien hace mucho dejó de importarle la apariencia. Portaba una prenda a rayas con las mangas arremangadas en los brazos, pantalón de faena y botas manchadas de tierra. Pero la mirada era la misma. Aquella mirada oscura y profunda que Jacinta reconocía desde que el mundo era mundo, solo que ahora poseía algo diferente adentro. Una rigidez que antes no existía, una barrera levantada bloque por bloque a lo largo de años de soledad. Se quedó en el umbral del pasillo y la observó. Observó el atado, observó la barriga, y Jacinta vio cómo la cara se le cerraba aún más, como la de alguien que recibe un golpe y decide no mostrarlo. Se quedaron así por unos instantes que parecieron una eternidad, observándose por encima de la entrada, separados por 3 metros de solar y por años enteros de distancia. Jacinta sintió que la garganta se le apretaba, sintió que le ardían los ojos, pero no lloró. Se había jurado a sí misma que no iba a llegar llorando, que iba a conservar la dignidad aunque fuera lo último que le quedara. Julián expresó, y la voz le brotó más firme de lo que esperaba. Yo sé que no tengo derecho a surgir así. Sé que ha transcurrido mucho tiempo, pero ya no tenía a dónde acudir. Él descendió los peldaños del pasillo despacio, cruzó el solar con pasos medidos y se paró del otro lado de la entrada. De cerca Jacinta vio las marcas bajo los ojos, los surcos en la comisura de la boca, las manos callosas y resecas de quien labora solo desde el amanecer hasta que cae el sol. Olía a tierra mojada y a fatiga de fin de jornada. Y aún así, aún después de todo, el corazón de ella se disparó del mismo modo en que se le disparaba cuando tenía 15 años, y él surgía sonriendo junto a la cerca. Julián no sonrió. No preguntó cómo estaba ella, no preguntó de quién era el hijo, no preguntó qué había sucedido. Solo descorrió el pasador de la entrada, le abrió paso y expresó con una voz tan plana que parecía ensayada. Hay un cuarto al fondo que no uso. Puedes quedarte hasta que te acomodes. Y eso fue todo. Le dio la espalda y regresó caminando a la morada sin observar atrás. Jacinta se quedó erguida ahí un instante, con el atado cargándole en el brazo y la barriga cargándole en el alma, tratando de comprender qué significaba aquella acogida helada. No era rechazo, porque él había abierto la entrada, pero tampoco era cariño, porque ni siquiera la había rozado, ni siquiera había mostrado que le importara. Era algo a medio trayecto, algo que Jacinta aún no lograba nombrar, pero que lastimaba de una manera diferente a todo lo que había experimentado antes. Entró al solar, pasó por el pasillo, entró en la morada. Por dentro,
La propiedad confirmaba lo que por fuera ya se adivinaba. Todo estaba limpio, ordenado con esa practicidad de hombre que vive solo, pero faltaba calor. No había mantel en la mesa, no había flores en un jarrón, no había cortinas en las ventanas. En la cocina pendían las ollas, el fogón de leña guardaba restos de brasa, y un plato con un vaso solitario se secaban en el escurridor. Era la morada de alguien que había renunciado a vivir y se conformaba con sobrevivir. El cuarto del fondo era pequeño, con una cama de madera, un colchón de paja limpio y una ventana que daba al huerto. Julián había colocado una sábana y una almohada sobre la cama, lo cual quería expresar que, a pesar de la frialdad, por lo menos se había alistado un poco para recibirla. O tal vez solo mantenía el cuarto en orden por costumbre. Jacinta no lo entendía y no preguntó. Dejó el atado en el suelo, se sentó al borde de la cama y se quedó observando por la ventana mientras la última claridad del día desaparecía detrás de los árboles del huerto. El niño se agitó dentro de la barriga, una patada fuerte del lado derecho, y Jacinta se colocó la mano ahí y cerró los ojos. «Hijo mío», susurró. «Ya llegamos. No sé qué va a suceder, pero ya llegamos». Y por primera ocasión en meses, el miedo compartió su lugar con algo parecido al alivio. Aún no era paz, era demasiado pronto para paz, pero sí era la sensación de poseer un techo, de no estar más en la senda, de saber que por lo menos esa noche tendría donde recostar la cabeza. En la cocina, Julián estaba sentado a la mesa con un café helado que no bebía. Observaba la pared con esa expresión vacía de quien libra una guerra por dentro y no deja ver nada. Tenía las manos cerradas sobre la mesa, con los nudillos blancos de tanta fuerza. Porque la verdad, mi gente, es que cuando Julián vio a Jacinta en la entrada, su mundo entero se partió por la mitad. Todo el cemento con el que había parcheado el corazón roto se deshizo en cuestión de instantes. Y todo lo que quería era correr hacia ella, tomarle la cara entre las manos y expresarle que jamás, ni un solo día de todos aquellos años, había dejado de pensar en ella. Pero Julián no hizo nada de eso, porque la última ocasión que le abrió el corazón a Jacinta, ella se fue, y el dolor de aquel día le había enseñado una lección terrible. Querer a alguien es darle a esa persona el poder de destruirte. Y Julián ya había sido destruido una ocasión. No entendía si soportaría otra. Así que lo cerró todo, endureció la cara, tornó rígida la voz, midió cada palabra. Le ofreció el cuarto del fondo como quien ofrece refugio a cualquier viajera agotada, sin diferencia, sin emoción. Y ahí, sentado en aquella cocina oscura, con el café enfriándose y el corazón hirviendo, Julián se hizo una promesa callada. Iba a ayudar a Jacinta porque era un hombre decente y no iba a dejar desamparada a una mujer embarazada, pero no iba a abrirse, no iba a dejarla entrar de nuevo, no iba a querer otra ocasión. Solo que el corazón, mi gente, es un animal terco y las promesas hechas en la oscuridad de una cocina rara vez sobreviven a la claridad del día siguiente. Pero eso Julián aún no lo entendía. La primera alba de Jacinta en aquella propiedad llegó junto con el trino de las aves y el perfume del café colado en tela. Abrió los ojos despacio, percibiendo el cuerpo adolorido por la travesía y por el lecho duro, y necesitó unos instantes para recordar dónde estaba. El cuarto del fondo, la ventana al huerto, la propiedad de Julián. No había sido un reposo inventado. Se incorporó con la dificultad que impone una barriga de 8 meses. Se acomodó la ropa, con la que había reposado porque no tuvo coraje de cambiarse en una morada que no era suya, y anduvo hasta la cocina siguiendo el perfume del café. Julián ya se había marchado. El fogón estaba encendido, el café reposaba en la jarra y al lado había una taza limpia y un trozo de pan de maíz cubierto con una tela. Era ese tipo de bondad que no viene acompañada de ninguna voz, que uno deja sobre la mesa y se retira antes de que el otro pueda agradecer. Jacinta tomó el café despacio, observando por la ventana de la cocina el solar donde Julián laboraba a lo lejos, arreglando algo en la cerca del pastizal. Se movía con esa determinación callada de quien convierte la labor bruta en barrera contra los propios pensamientos. Jacinta reconocía bien esa manera de ser. La reconocía desde que eran criaturas y él extraviaba algo que le importaba. Julián jamás sollozaba, jamás se lamentaba. Solo laboraba más, se tornaba más callado, y su quietud iba creciendo hasta llenar todo el espacio alrededor, como la sombra de un árbol grande que no deja que nada brote debajo. Los primeros días siguieron ese compás de coexistencia sin verdadera compañía. Julián partía antes de que amaneciera y solo regresaba a la hora del almuerzo, que él mismo disponía de forma rústica y se alimentaba solo en el pasillo, sentado en el escalón, de espaldas a la entrada, como si quisiera dejar claro que aquella morada tenía un habitante y una alojada, no una familia. Jacinta intentó en algunas ocasiones guisar,
pero él se lo impedía con expresiones cortas que no eran ofensivas, aunque tampoco cordiales. Aunque no hace falta, yo me arreglo. O bien, déjalo, yo lo hago. Era como si aceptar cualquier cosa de ella fuera abrir una grieta en la barrera que había erigido. Y Julián estaba resuelto a no dejar ni una sola. Pero Jacinta jamás fue mujer de quedarse inmóvil. En la tercera alba se incorporó antes que él, prendió el fogón, dispuso café cargado y una olla de mazamorra espesa con canela y trozos de maní tostado. Cuando Julián entró a la cocina, dispuesto a hacerse su café como todos los días, encontró la mesa servida y aquel buen perfume adueñándose de toda la morada. Se quedó erguido en la entrada. Observó la olla, observó a Jacinta, y por un instante tan breve que casi no existió, la cara se le ablandó. Fue cosa de un parpadeo, como cuando el viento cambia la llama de una vela antes de que regrese a su sitio. Después tornó a endurecerse, se sentó sin expresar nada y se alimentó en quietud. Pero se lo consumió todo. Repitió, y cuando partió al campo, dejó el plato en el escurridor en vez de abandonarlo sobre la mesa como hacía antes. Jacinta comprendió aquello como la mayor muestra de gratitud que iba a obtener de él, y la aceptó. Con el transcurrir de los días fue ocupando los espacios que la falta de cuidado había dejado vacíos en aquella propiedad. Rescató unas cortinas antiguas del tiempo de la madre de Julián, las lavó y las tornó a colgar en la sala. Restregó el piso de la cocina hasta que la madera clareó. Deshierbó el jardín del frente, que estaba tragado por el Monte Bravo, y descubrió bajo la maleza unos rosales que doña Mercedes, la madre de él, había sembrado años atrás. Algunos seguían vivos, tercos en seguir existiendo a pesar del abandono, y Jacinta los cuidó como si estuviera cuidando una promesa antigua. Los regó, los podó, les aflojó la tierra alrededor. No le expresó nada a Julián sobre las rosas, pero cuando arrancaron a asomar los primeros botones, lo vio detenerse un instante frente al jardín, observando aquellas matas que su madre había querido, y tragar saliva antes de seguir de largo. Julián no hablaba del pasado, no preguntaba por Anselmo, ni por el casamiento, ni por cómo Jacinta había llegado a aquella situación, y ella se lo agradecía, porque aún no estaba preparada para hablar. Hay heridas que necesitan tiempo solo para dejar de sangrar antes de que alguien pueda observarlas de frente. Pero la curiosidad de Jacinta por la existencia de Julián durante aquellos años crecía con cada rincón de la propiedad que iba descubriendo. En la repisa de la sala había libros antiguos con marcas de lápiz y páginas dobladas. En la troje, las herramientas estaban organizadas con un cuidado casi obsesivo, cada una en su lugar, cada clavo en su frasco. Y en la sala, entre los libros del estante, vio en una ocasión un cuaderno de tapa oscura, lleno de páginas escritas con letra menuda y apretada. No lo rozó, pero se quedó pensando en él. La primera ocasión que Jacinta descendió a la aldea fue un viernes al alba, porque necesitaba tela para hacerle ropita al bebé, que estaba cada jornada más cerca de llegar. Julián había dejado dinero sobre la mesa de la cocina antes de partir, junto con un recado corto que expresaba solamente, para lo que necesites en la tienda. A ella no le agradaba aceptar, pero no tenía opción. Tomó solo lo necesario y echó a andar despacio por la senda de tierra, con la barriga grande y el paso cuidadoso de quien percibe que porta el mundo entero adentro. La aldea era pequeña, de esas que caben en una sola calle principal, con la iglesia de un lado, la tienda del otro y unas cuantas moradas desperdigadas alrededor. El tipo de lugar donde todo el mundo sabe la existencia de todos y cualquier novedad se torna acontecimiento. Y Jacinta, embarazada y habitando en la propiedad de Julián, era la mayor novedad que aquella aldea había contemplado en meses. Percibió las miradas incluso antes de llegar a la tienda. Mujeres que dejaban de barrer la acera para observarla, hombres que se sacaban el cigarro de la boca y le daban un codazo al vecino, esa quietud que cae cuando uno pasa y el murmullo que regresa apenas uno da la espalda. En la tienda de don Laureano, Jacinta solicitó la tela, hilo y aguja. Don Laureano, un hombre barrigón de bigote ralo, la atendió con una sonrisa que poseía más picardía que amabilidad. Mientras envolvía las cosas, soltó con esa voz de quien finge inocencia: «Entonces usted es la muchacha que está allá en la propiedad de Julián». «No», Jacinta confirmó con un leve movimiento de cabeza, sin darle pie a conversación. «¿Y está habitando ahí con él?», remató don Laureano, dejando la frase colgada en el aire con todo el veneno que entraba en esas palabras. Antes de que Jacinta pudiera responder, una voz a sus espaldas se metió en la conversación. Era doña Casilda, una viuda de lengua filosa, que habitaba cerca de la iglesia y poseía fama de saber más de la existencia ajena que de la propia. «Pero miren nada más», expresó doña Casilda,
no para alguien en particular, sino lo bastante alto para que toda la tienda la oyera. Una muchacha así, embarazada, sin anillo en el dedo, habitando con un hombre soltero. En mis tiempos eso poseía nombre. La sangre le subió a Jacinta a la cara, no de vergüenza sino de coraje. Apretó los labios, tomó el envoltorio, dejó el dinero sobre el mostrador y partió sin responder, porque entendía que cualquier cosa que expresara iba a ser torcida, repetida, adornada y regada por toda la aldea antes de que cayera el sol. De regreso, con el paquete bajo el brazo y las lágrimas empeñadas en brotar, se preguntó si había obrado bien en regresar, si no habría sido mejor enfrentar la miseria sola que enfrentar al mismo tiempo el juicio de los demás y la indiferencia de Julián. La barriga le cargaba, las piernas le lastimaban, y el corazón se le había apretado tanto que tuvo que detenerse a medio trayecto, recostarse en un árbol de mango y respirar hondo para no derrumbarse ahí mismo. Lo que Jacinta no entendía, y solo llegaría a saber mucho tiempo después, era que Julián descendió a la aldea aquella misma jornada. No le expresó nada. No le preguntó cómo le había ido en la tienda. No mostró preocupación alguna. Pero fue, entró a la tienda de don Laureano, compró 1 kilo de café que no necesitaba, y antes de partir, se recargó en el mostrador y habló en voz baja, con ese tono que usan los hombres del campo cuando quieren que se les oiga sin necesidad de alzar la voz. La mujer que está en mi morada es una mujer decente y está bajo mi resguardo. Si llego a saber que a alguien en esta aldea le faltó al respeto, vengo a arreglarlo yo mismo. Y usted me conoce. Sabe que no repito 2 ocasiones. Don Laureano tragó en seco y asintió con la cabeza. Porque sí conocía a Julián. Conocía la fama de su progenitor como hombre serio y entendía que el hijo estaba cortado de la misma tela. Julián partió de la tienda, pasó frente a la morada de doña Casilda y le lanzó una mirada que no necesitó palabras. La viuda, que estaba en la ventana abanicándose, cerró la contraventana de golpe y no tornó a surgir en la calle aquella jornada. Julián regresó a la propiedad como si no hubiera ocurrido nada. Guardó el caballo, se lavó las manos en la pila, entró a la cocina y encontró a Jacinta cosiendo en la mesa, con los ojos enrojecidos que ella intentaba ocultar inclinando la cara sobre la tela. Él vio aquella mirada, vio la telita de ropa de bebé entre sus manos y percibió un apretón tan fuerte en el pecho que tuvo que sujetarse del dintel de la entrada. Pero no expresó nada. Se sirvió agua, se sentó en el pasillo y se quedó observando cómo llegaba la oscuridad, con aquella contienda antigua rugiendo dentro de él. Por un lado, lo único que quería era entrar a la cocina, sentarse a su lado y expresarle que nadie iba a regresar a hacerle daño. Por el otro, el temor le vociferaba que si hacía eso, si la dejaba entrar otra ocasión, acabaría exactamente en el mismo lugar de antes, contemplándola marcharse y llevándose con ella lo poco que aún le quedara por dentro. Cayó la noche y la morada quedó en quietud, cada uno en su rincón, separados por un pasillo corto y por un temor inmenso. Jacinta en el cuarto del fondo, cosiendo ropita con hilo y aguja mientras el bebé pateaba como si quisiera brotar ya al mundo. Julián en el pasillo, observando las estrellas, que eran las mismas de cuando poseía 18 años y el corazón entero, antes de que Jacinta se fuera y se llevara una parte de él. La diferencia, mi gente, es que ahora ella estaba allí, a pocos metros bajo el mismo techo, y aún así la distancia entre los dos parecía más grande que jamás. Porque la distancia más difícil de cruzar no es la que se mide en leguas de senda, sino la que se mide en años de sufrimiento guardado y palabras que nadie se atreve a expresar. Y así fueron transcurriendo los días en una danza extraña de presencia y ausencia, de cuidado escondido y frialdad aparente. Julián dejaba dinero sobre la mesa, leña cortada junto al fogón, frutas recogidas del huerto en la canasta de la cocina. Jamás entregaba nada en la mano, jamás se quedaba a contemplar que Jacinta lo encontrara. Era como si en aquella morada habitara un fantasma bondadoso que hacía cosas por ella durante la noche. Y Jacinta le devolvía el gesto de la misma manera callada. La comida lista cuando él regresaba del campo, la ropa lavada y planchada sobre su cómoda, el café caliente en la jarra antes del alba, los dos cuidándose sin admitirlo, sin rozar el tema, sin mirarse a los ojos por más de un instante. Hasta que una jornada de lluvia fina, cuando el cielo estaba bajo y gris y el mundo parecía haberse encogido hasta caber dentro de aquella morada, Jacinta encontró el cuaderno. No fue a propósito. Estaba ordenando la sala cuando el cuaderno de tapa oscura cayó detrás de unos libros en el estante, abierto en una página llena de esa letra menuda que ella ya había contemplado de lejos. Y antes de que pudiera contenerse, los ojos se le fueron a las primeras líneas. Lo que había allí no eran cuentas de la propiedad ni apuntes de labor.
Eran palabras escritas para ella, para Jacinta. Páginas y páginas de cosas que Julián jamás expresó, jamás envió, jamás le mostró a nadie. Poseían fecha. La primera era de pocos meses después de que ella se fue. La última, de apenas unas semanas atrás. Años enteros de un hombre conversando en el papel con una mujer que no estaba allí para escucharlo. Jacinta cerró el cuaderno con las manos temblorosas y lo colocó de regreso en su sitio. Se sentó en la silla de la sala y se quedó allí, con el corazón hecho énfasis pedazos, tratando de encajar lo que acababa de descubrir con el hombre helado que apenas la observaba durante las comidas. Julián Énfasis no la había olvidado. Julián Énfasis no era indiferente. Julián había estado sangrando por dentro todo aquel tiempo y ella no lo entendía. O mejor expresado, en el fondo sí lo entendía, pero ahora poseía la prueba delante de los ojos, escrita con tinta negra sobre páginas amarillentas por los años. Llorando. Y Jacinta lloró. Sollozando lloró bajito para que él no la oyera, con una mano sobre la boca y la otra sobre la barriga, percibiendo al hijo agitarse como si captara el sufrimiento de la madre. Llorando lloró por ella, por él, por el tiempo extraviado, por las decisiones que jamás fueron decisiones, por la existencia que pudo haber sido y no fue. Y cuando las lágrimas se agotaron, se quedó allí en la quietud de aquella jornada lluviosa, escuchando el repiqueteo de la lluvia en el techo de teja y haciéndose la pregunta que más lastimaba de todas. Si Julián aún percibía todo aquello, ¿por qué la trataba como si no percibiera Énfasis nada? Después de encontrar el cuaderno, Jacinta arrancó a observarlo de otra manera. Cada gesto de él, por pequeño que fuera, cobraba un peso diferente. El café que dejaba listo antes de partir ya no era solo café. Era la única forma que ese hombre encontraba de expresar que le importaba sin tener que abrir la boca. La leña cortada en trozos pequeños para que ella no hiciera fuerza era cuidado disfrazado de rutina. Las frutas que surgían cada alba en la canasta, siempre las más maduras, siempre las que más le agradaban, eran declaraciones mudas que Julián iba sembrando por la morada, como quien siembra sin querer que nadie contemple el cultivo. Jacinta lo contemplaba todo ahora. Lo contemplaba y le lastimaba, porque era como poseer un banquete enfrente y no poder rozarlo. Él estaba allí, a pocos pasos, queriéndola a su manera torcida y callada, como quieren los hombres que poseen temor, y ella no podía hacer nada, salvo esperar a que un día encontrara el coraje de expresar con la boca lo que sus manos venían expresando desde hacía tiempo. Las semanas siguieron transcurriendo, y la barriga de Jacinta fue creciendo hasta llegar a ese punto en que parece que el cuerpo entero ya le pertenece al niño. Andaba despacio, reposaba mal, padecía dolores de espalda que solo aflojaban cuando se quedaba de pie, ocupada en algo y ni aún así se detenía. Había transformado aquella propiedad apagada en un lugar que arrancaba a poseer cara de refugio de verdad. La cocina poseía ahora cortinas nuevas hechas de retazos. Las ollas brillaban colgadas en la pared. El fogón de leña permanecía encendido casi todo el tiempo, perfumándolo todo con perfume de comida bien sazonada. Y el jardín del frente, ese que doña Mercedes había sembrado, ya mostraba las primeras rosas abiertas, rojas y tercas. Jacinta las cuidaba todos los días, como si estuviera cuidando la memoria de una mujer a la que jamás conoció, pero a la que ya respetaba. Julián lo contemplaba todo. Lo contemplaba y no expresaba nada, pero Jacinta notaba que se demoraba más en el pasillo antes de entrar, observando el jardín resucitado. Notaba que pasaba la mano por las cortinas nuevas cuando creía que ella no lo estaba contemplando. Notaba que ahora se alimentaba más despacio, como si quisiera alargar la comida, como si aquellos minutos sentado con el perfume de la comida buena alrededor fueran los únicos en que se permitía bajar la guardia. Pero la barrera seguía en pie. Aún no se sentaba a la mesa con ella. Aún no sacaba conversación que no fuera sobre la propiedad. Aún se escapaba al campo cuando la quietud entre los dos se cargaba demasiado de cosas sin expresar. Fue en una noche de septiembre cuando todo estuvo a punto de cambiar. El cielo se había oscurecido rápido aquella jornada, con nubes gruesas y negras que venían del lado de la sierra, trayendo ese perfume a tierra mojada que anuncia temporal fuerte. Julián recogió a los animales más temprano, cerró la troje, revisó las tejas de la morada y guardó las herramientas. Jacinta cerró las ventanas y prendió el quinqué de la cocina, porque la noche llegó antes de tiempo. La lluvia cayó con ganas, de esas que parecen querer tumbar el mundo, con relámpagos que lo alumbraban todo por un instante y truenos que hacían temblar la morada. Jacinta estaba en la cocina calentando leche cuando percibió una punzada fuerte en la parte baja de la barriga. No era patada de bebé, era diferente. Era un sufrimiento que apretaba y soltaba como la mano de un gigante estrujándola por dentro. Se sostuvo del borde del fogón
y respiró hondo, esperando que transcurriera. Transcurrió, pero regresó minutos después, más fuerte. El temor se le vino encima de énfasis golpe. Era demasiado pronto. Faltaba por lo menos énfasis un mes. Se recostó contra la pared de la cocina, sudando frío, tratando de mantener la calma. Pero el sufrimiento regresó por tercera ocasión, y esta vez no pudo tragarse el gemido. Julián la oyó desde su cuarto. En menos de un minuto estaba en la cocina, descalzo, con la prenda mal abotonada y los ojos abiertos por el susto. Encontró a Jacinta agachada en el suelo, las dos manos en la barriga, la cara blanca como cal. Y en ese instante, mi gente, toda la barrera que Julián había construido durante semanas tembló como si el trueno le hubiera caído adentro. No pensó, no midió, no calculó. Se arrodilló junto a ella, la sostuvo de los hombros con firmeza y preguntó qué estaba énfasis percibiendo. Desde énfasis cuándo, si estaba sangrando. Jacinta le explicó entre respiraciones cortas que eran contracciones que habían arrancado hacía poco, que tal vez fuera una falsa alarma, pero no estaba énfasis segura. Julián observó la lluvia cayendo como cortina del otro lado de la ventana y comprendió que partir a buscar a la partera de la aldea era imposible a esa hora. Con un temporal así, la senda se tornaba un río de lodo. El caballo podía resbalarse, y dejar a Jacinta sola no entraba ni remotamente en consideración. Hizo lo único que entendía hacer: actuar. La incorporó del suelo con un cuidado que ella jamás había contemplado en él. La cargó en brazos como si aquella barriga de 8 meses no cargara nada, y la transportó hasta su cuarto. Le acomodó las almohadas, la cubrió con una cobija, calentó agua en el fogón y transportó trapos limpios. Después acercó una silla y se sentó junto al lecho sin moverse de ahí. La noche fue larga y aterradora. Las contracciones iban y venían, lo bastante fuertes como para hacer que Jacinta apretara los dientes y se aferrara a la sábana. Pero no avanzaron hasta tornarse parto. Era el cuerpo avisando que la hora se acercaba, haciendo un ensayo general, pero aún no había llegado el instante. Julián se quedó allí toda la noche. Le cambiaba las compresas tibias sobre la barriga cuando el sufrimiento apretaba. Le daba agua cuando ella la solicitaba. Y en algún punto de la madrugada, cuando por fin la lluvia arrancó a aflojar y las contracciones se hicieron menos intensas, Jacinta se quedó dormida del agotamiento, y Julián siguió velándole el reposo con la mano colocada sobre la de ella, encima de la cobija. Ni siquiera se dio cuenta de que lo había hecho. El gesto le brotó solo, como esas cosas que el cuerpo sabe antes de que la cabeza las permita. Y allí, en la penumbra del cuarto iluminado apenas por el quinqué, con la lluvia cayendo en sus últimas gotas y Jacinta dormida con la cara agotada, pero más serena, Julián percibió que toda la barrera se le rajaba de arriba abajo. Se quedó observándola por un tiempo que no supo medir, observando la cara que era la misma de cuando ella poseía 18 años, solo que ahora marcada por la existencia, por sufrimientos que él no había estado allí para impedir, observando la barriga donde crecía el hijo de otro hombre y percibiendo por esa criatura una ternura tan grande, antes incluso de que naciera, que le dio temor, observando las manos de Jacinta, que habían convertido su propiedad muerta en una morada viva, y comprendió con esa claridad énfasis terrible que solo llega de madrugada, cuando uno está demasiado agotado para seguir mintiéndose, que ya era demasiado tarde para protegerse. La quería otra ocasión, o mejor expresado, énfasis jamás había dejado de quererla. Solo había fingido tan bien que casi logró convencerse a sí mismo. Cuando amaneció, gris y lavado por la lluvia, Julián ya se había tornado a colocar la armadura. Jacinta despertó y encontró el cuarto vacío, la silla de vuelta en su lugar. Ninguna señal de que él hubiera pasado la noche allí. El café estaba hecho, el fogón prendido, y Julián ya andaba en el campo como cualquier otra jornada, como si la noche anterior no hubiera existido. Jacinta se sentó a la mesa, se sirvió café y se quedó observando la taza humeante. Una parte de ella quería vociferar de frustración, porque había percibido la mano de él sobre la suya. Había percibido el cuidado énfasis desesperado de aquel hombre toda la noche, y ahora fingía que no había transcurrido nada. Pero otra parte lo comprendía, porque Jacinta reconocía el sufrimiento de Julián, aunque el énfasis jamás se lo hubiera relatado. Ella era ese sufrimiento, ella había sido la herida cuando se fue. A la alba siguiente llegó una visita inesperada. Jacinta estaba tendiendo ropa en el solar de atrás cuando oyó ruido de bestias en la senda. Eran 2 caballos y una mula cargada. Al frente venía un hombre que ella reconoció con un apretón en el pecho. Era don Tiburcio, un arriero antiguo que hacía ruta entre las aldeas de la región, hombre que había conocido al progenitor de Jacinta y que de ocasión en ocasión transportaba noticias de un rincón a otro del mundo.
Se paró en la entrada, se quitó el sombrero de cuero y llamó por Julián. Como Julián andaba lejos, en el pastizal, Jacinta se acercó. Don Tiburcio la observó con esa mezcla de pena y preocupación que Jacinta ya reconocía de otras caras. El arriero no era hombre de darle vueltas a las cosas. Le expresó de una vez que en la aldea donde ella había habitado con Anselmo, el hermano de él, un hombre llamado Nicanor, andaba buscándola. Nicanor era del mismo barro que Anselmo, solo que peor, porque además de beber y de ver, estaba convencido de que la viuda de su hermano pasaba a ser asunto suyo, y de que cualquier cosa que Anselmo hubiera dejado, incluida la esposa, pertenecía a la familia. Don Tiburcio relató que Nicanor venía haciendo preguntas por las aldeas por donde transitaba, tratando de averiguar a dónde había acudido Jacinta, y que era cuestión de tiempo para que alguien de la región soltara la información. Gente como doña Casilda, por ejemplo, que habitaría feliz con una novedad así para regarla por todas partes. Jacinta escuchó en quietud, con la mano sobre la barriga y la sangre helándosele por dentro. No era temor de Nicanor en sí, aunque el hombre fuera peligroso, era temor de lo que su llegada podía significar. Si Nicanor surgía en la propiedad de Julián, iba a traer problemas, iba a meter la sombra de Anselmo en aquella morada, iba a colocar a Julián en riesgo, y Jacinta no énfasis soportaba la idea de tornar a ser, una ocasión más, la causa del sufrimiento de aquel hombre. Le agradeció a don Tiburcio el aviso, le ofreció café, que él aceptó, y cuando el arriero se fue, se sentó en el pasillo a observar el horizonte con la cabeza cargada de pensamientos. Esa noche no pudo reposar. Se volteó una y otra ocasión en el lecho, oyendo los sonidos de la propiedad en la penumbra, el viento en los árboles, los grillos cantando, el crujido de la hamaca en el pasillo, donde Julián a veces se quedaba hasta jornada, tardía observando las estrellas. Y poco a poco fue tomando una decisión que lastimaba como énfasis cuchillo. Énfasis tenía que marcharse, no por ella, sino por él. Cada jornada que se quedara era una jornada más de riesgo. Riesgo de que Nicanor surgiera y trajera desgracia. Riesgo de que el chisme de la aldea creciera hasta tornarse problema de verdad. Riesgo de que Julián padeciera por culpa de ella. Ya bastante había sido haberle destrozado la juventud cuando se fue a casarse con Anselmo. No iba a destrozarle también la paz que le quedaba. En los días que siguieron, Jacinta arrancó a prepararse en quietud. Terminó de coser la ropita del bebé. Arregló el cuarto del fondo, lavó las sábanas, dejó todo en orden, como si énfasis jamás hubiera estado allí. Guisó más de lo necesario y guardó comida en ollas y recipientes para que Julián tuviera que alimentarse durante los días siguientes. Y cada gesto de despedida que hacía era como arrancarse un pedazo del corazón con la mano, porque Jacinta entendía que estaba haciendo lo correcto y al mismo tiempo lo énfasis más doloroso que había hecho en toda su existencia. La primera ocasión se había marchado por orden de su progenitor. Marcharse ahora era decisión suya, y por eso lastimaba énfasis 1000 ocasiones más. Julián notó que algo andaba diferente. Notó que Jacinta estaba más callada de lo normal. Notó que la mirada de ella, cuando creía que nadie la observaba, era la de alguien que ya se estaba despidiendo de las cosas. Notó que se había pasado una jornada entera arrancando maleza del jardín, como si quisiera dejarlo todo énfasis perfecto antes de marcharse. Pero Julián, fiel a su barrera, no preguntó. Solo rondaba la morada con más frecuencia, regresaba más temprano del campo, se quedaba más tiempo en el pasillo, como un vigía que presiente la tormenta, pero no sabe desde qué lado va a caer. La tensión entre los dos se tornó tan espesa que el aire de la morada parecía pesado, como víspera de tormenta. La última noche, Jacinta dispuso la cena más esmerada desde que había llegado. Arroz bien suelto, frijoles guisados con laurel y ajo, pollo asado en el fogón de leña con papas doradas y una compota de guayaba que había hecho con la fruta del huerto. Colocó todo sobre la mesa con ese esmero de quien está preparando una despedida sin expresar que es despedida. Julián se sentó a alimentarse y por primera ocasión la observó con una arruga de desconfianza en la frente. Se alimentó despacio, en quietud, limpió el plato con un poco de tortilla de maíz, como hacía siempre, y al terminar se quedó sentado en la mesa en lugar de incorporarse y marcharse al pasillo como de costumbre. Se quedó allí, observando a Jacinta mientras ella lavaba los trastes de espaldas a él. Y la quietud estaba tan cargada que parecía que la cocina entera iba a reventar. Jacinta se secó las manos en el trapo y se tornó. La mirada de los dos se encontró, y quedó prendida un instante largo, honesto sin la armadura de ninguno. Ella contempló en él el temor, la añoranza, el deseo contenido. Y él contempló en ella la tristeza, la decisión tomada, la despedida escondida detrás de aquella cena bonita. Pero ninguno expresó nada.
Jacinta, susurrando, murmuró buenas noches y se fue al cuarto. Julián se quedó en la cocina con el puño cerrado sobre la mesa, oyendo los pasos de ella alejarse por el pasillo, percibiendo que algo se le estaba escapando entre los dedos y siendo incapaz de cerrar la mano a tiempo. Jacinta esperó a que la morada quedara en completa quietud. Esperó hasta estar segura de que Julián ya se había recogido. Entonces se incorporó despacio, se colocó la misma ropa celeste de florecitas con la que había llegado, tomó el atado que Énfasis jamás había deshecho del todo y metió dentro la ropita del bebé y lo poco que poseía. Observó el cuarto una última ocasión, el lecho donde había reposado por semanas, la ventana del huerto, la claridad pálida de la luna entrando por las rendijas, y percibió que estaba dejando atrás no solo un cuarto, sino la Énfasis última oportunidad de ser feliz que la existencia le había colocado delante. Anduvo por el pasillo en la penumbra, pasó por la cocina donde aún flotaba el perfume de la cena, abrió la entrada principal con cuidado para que no rechinara y partió al pasillo. La noche estaba clara de luna llena, el solar parecía bañado en plata. Los grillos cantaban como si el mundo estuviera en paz. Jacinta descendió los peldaños del pasillo, sosteniéndose la barriga con una mano y el atado con la otra. Cruzó el solar despacio, percibiendo la tierra helada bajo los pies descalzos, y llegó a la entrada. La misma entrada donde todo había arrancado semanas atrás. La misma entrada donde ahora todo iba a terminar. Extendió la mano hacia el pasador. Y entonces oyó la voz. Jacinta se quedó helada con la mano en el pasador de la entrada. La voz de Julián vino desde atrás de ella, ronca, baja, pero con una firmeza que cortó la noche como cuchillo. Suave énfasis. Jacinta. Y la forma en que lo expresó portaba tanto adentro de una sola palabra, que percibió que las piernas le fallaban. Se quedó de espaldas a él, sin atreverse a tornarse, porque entendía que si observaba a Julián en ese instante ya no iba a poder marcharse, y tenía que marcharse. Tenía que resguardarlo de todo lo que venía detrás de ella, de las deudas de Nicanor, de la vergüenza que la aldea había echado sobre aquella morada. Tenía que ser énfasis fuerte una última ocasión, aunque eso significara romperse por dentro de una forma que no regresaría a pegar jamás. Julián descendió los peldaños del pasillo y cruzó el solar. Jacinta oyó sus pasos sobre la tierra cada vez más cerca y apretó el asa del atado con tanta fuerza que los dedos se le tornaron blancos. Él se paró a 2 pasos de ella. Jacinta podía percibir el calor de su cuerpo, el perfume a tierra y jabón, que era el perfume de Julián desde siempre, y el corazón le latía con énfasis tanta fuerza que estaba segura de que él podía oírlo. No, pausa corta. La quietud entre los dos duró una eternidad de instantes. Después Julián habló, y su voz era diferente a todo lo que ella le había oído desde que había llegado. No era la voz helada, medida, contenida. Era una voz que entemblaba, que se quebraba en las orillas, que brotaba de un lugar tan profundo dentro de él que parecía arrancada a la fuerza. Expresó que entendía lo que ella estaba haciendo. Expresó que había contemplado las señales en los últimos días, la morada demasiado ordenada, la comida guardada en recipientes, la forma en que ella observaba las cosas como quien se despide. Expresó que se había quedado en la cocina después de que ella se fue a reposar sin poder pegar ojo, porque el pecho le estaba avisando que algo iba a suceder, y que cuando oyó abrirse la entrada principal lo comprendió. Jacinta intentó hablar. Intentó explicarle lo de Nicanor, lo de las deudas, lo del peligro que portaba encima, pero Julián no la dejó. Le expresó que ya lo entendía, que don Tiburcio también había acudido a verlo a él a la jornada siguiente, cuando ella estaba dentro de la morada, que entendía de Nicanor, de las deudas, de énfasis todo, y que llevaba días rumiando aquello, no por temor a lo que pudiera venir, sino por temor a que Jacinta usara todo eso como pretexto para marcharse. Y entonces Julián hizo algo que no había hecho en años. Abrió el pecho. Expresó que cuando Jacinta se fue la primera ocasión, transportada por su progenitor para casarse con Anselmo, él creyó que iba a fallecer. No fallecer por fuera, fallecer por dentro, que es énfasis peor, porque uno sigue andando, laborando, respirando, pero adentro ya todo está apagado. Expresó que trató de seguir con su existencia, que trató de conocer otras mujeres, que trató de convencer al corazón de olvidarla. Pero el énfasis maldito corazón no obedecía. Siempre regresaba a ella, al recuerdo de la risa de Jacinta en la cerca, al perfume de su cabello cuando el viento soplaba, a la mano de ella sosteniendo la suya en la última jornada que transcurrieron juntos antes de que todo se acabara, y que llegó un instante en que dejó de pelear contra eso. Aceptó que iba a habitar solo, cuidando la propiedad, envejeciendo en quietud, cargando en el pecho un amor que no poseía a dónde acudir.
Expresó que escribía, que cada ocasión que la añoranza se le hacía demasiado grande para caberle adentro, se sentaba y le escribía en un cuaderno que Énfasis jamás pensó mandar. Jacinta percibió que el suelo se le borraba debajo de los pies, porque comprendió que él entendía que ella había encontrado el cuaderno, o tal vez no lo entendía. Tal vez estaba confesándose sin imaginar que ella ya había leído aquellas páginas, y eso lo tornaba todo aún más desnudo, más énfasis verdadero. Emocionado, Julián expresó que cuando ella surgió en la entrada, embarazada, con el atado en la mano y aquella ropa celeste, percibió que su mundo entero se venía abajo y se reconstruía al mismo tiempo, que el primer impulso fue abrazarla y no soltarla, énfasis, pero que el segundo impulso, y el que ganó, fue el de resguardarse. Porque la última ocasión que había abierto el corazón para Jacinta, ella se fue y se transportó consigo todo lo que él era. Y él no entendía si le quedaba el suficiente de sí mismo para soportar perder la otra ocasión. La voz se le quebró en esa parte, y se quedó callado un instante, pausa corta respirando hondo, observando el suelo de tierra del solar. Entonces Jacinta por fin se tornó, y lo que contempló en la cara de Julián bajo la claridad de la luna, fue la cosa más hermosa y más triste que había contemplado en su existencia. Era un hombre entero desarmado, sin armadura, sin barrera, sin la máscara de frialdad que se había colocado durante semanas. Era énfasis solo Julián. Llanto el mismo Julián de cuando eran muchachos, con los ojos llenos de lágrimas que se énfasis negaba a dejar caer, y las manos temblándole a los lados del cuerpo, como si ya no entendiera qué hacer con ellas ahora que no estaban ocupadas sosteniéndole el mundo por dentro. Expresó que había sido cobarde, que su frialdad no había sido indiferencia, sino énfasis puro pavor. Pavor de querer otra ocasión y regresar a perder. Pavor de acostumbrarse al perfume de comida en la cocina, a las rosas del jardín, a la presencia de ella llenando los rincones vacíos de la morada, y que después todo eso regresara a serle arrancado. Triste, que expresó que cada jornada que transcurría con ella bajo el mismo techo había sido al mismo tiempo la mejor y la énfasis peor jornada de su existencia, porque era recordar todo lo que quería y todo lo que podía perder. Y que aquella noche del temporal, cuando le sostuvo la mano mientras reposaba, comprendió que ya era énfasis demasiado tarde para seguir fingiendo. Énfasis ya la quería otra ocasión. Triste, o tal vez más bien énfasis, jamás había dejado de quererla, solo que ahora lo entendía con una fuerza aún más dolorosa, porque también entendía el precio de habitar sin ella. Y entonces Julián expresó la frase que Jacinta iba a portar en el corazón hasta el último de sus días. Expresó que prefería enfrentarse a Nicanor, a las deudas, a la aldea entera y a todos los juicios del mundo antes que habitar una sola jornada más en aquella morada sin ella. Que si Jacinta se marchaba esa noche, él iba a fallecer de énfasis verdad. No por fuera, sino por dentro, de esa manera en que nadie se da cuenta y nadie puede salvarte. Expresó que no le estaba solicitando que se quedara por lástima ni por necesidad. Emocionado le estaba solicitando que se quedara porque la quería, porque énfasis siempre la había querido, porque la iba a querer hasta el último día. Y que si eso era ser énfasis débil, entonces aceptaba ser débil, porque ser fuerte a solas ya lo había intentado, y no le había servido de nada. Jacinta dejó caer el atado. El golpe del cuero contra la tierra sonó como la cosa más fuerte énfasis definitiva del mundo. Llanto, las lágrimas que había retenido toda la noche, toda la semana, énfasis, toda la existencia, le brotaron de una vez y no intentó detenerlas. Julián dio el paso que faltaba entre los dos. Le tomó la cara entre las manos ásperas de Labor y recargó la frente en la de ella. Se quedaron así, respirando juntos, sollozando juntos, con la luna alumbrándolos y los grillos cantando alrededor, como si el mundo entendiera que algo sagrado estaba ocurriendo allí. Emocionado, y Jacinta expresó que no se marchaba a ninguna parte, que el énfasis único lugar donde quería estar era allí, con él, en aquella propiedad, en aquella existencia, con ese hombre que había sido la primera y la última cosa buena que había conocido su corazón. Julián la abrazó con una delicadeza inmensa por la barriga que se interponía entre los dos, y Jacinta percibió los hombros de él sacudirse con un sollozos llanto callado que debía de portar énfasis años guardando. Se quedaron abrazados en la entrada, en mitad de la noche. Dos corazones remendados, por fin dejando de sangrar. Y cuando por fin se separaron, Julián recogió el atado del suelo con una mano y con la otra le ofreció la suya a Jacinta. Y los dos regresaron a la morada juntos, suave, despacio, en quietud, porque ya no hacían falta palabras. Las palabras ya habían sido expresadas. Ahora les tocaba habitar lo que significaban. Las jornadas que siguieron fueron diferentes a todo lo que había sido antes.
Julián no regresó a colocarse la armadura. No se tornó de pronto un varón hablador ni meloso, porque no era de su carácter, pero sus gestos énfasis cambiaron. Arrancó a sentarse con Jacinta a la hora de alimentarse, en la misma mesa, frente a frente. Arrancó a preguntarle cómo se percibía, si le lastimaba la barriga, si necesitaba algo. Arrancó a quedarse en el pasillo al final de la jornada mientras Jacinta regaba las rosas, y a ratos hablaba de la propiedad, de los propósitos que poseía, del porvenir, y la palabra porvenir, en boca de él, sonaba como cosa énfasis nueva, como si antes ni siquiera hubiera existido en el vocabulario de Julián. Y una de esas jornadas, mientras el sol se hundía detrás de los cerros y lo pintaba todo de naranja, le relató que había acudido a la aldea a hablar con el sacerdote, que le había solicitado publicar las amonestaciones del casamiento, porque énfasis quería casarse con ella antes de que naciera el niño, como Dios manda en la iglesia, con la bendición del cielo y de la gente. Emocionado, Jacinta lo observó énfasis, sin poder creer lo que estaba oyendo. Y Julián, por primera ocasión desde que ella había regresado, sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, un poco torcida, pero que le iluminó por completo la cara y le devolvió a Jacinta al muchacho que la esperaba junto a la cerca cuando eran criaturas. Ella expresó que énfasis sí. Sí, lo expresó con la voz, con la mirada, con la risa que le brotó mezclada con llanto, con las manos que se aferraron a las de él como si no quisieran soltarlas jamás. Y Julián, ese varón de pocas palabras y sentimientos guardados bajo llave, le alzó la mano hasta los labios y le besó los dedos uno por uno, despacio, como quien hace una oración callada de gratitud. La ceremonia fue sencilla, como todo en aquella propiedad. Se casaron en la iglesita de la aldea, con el sacerdote que conocía a Julián desde muchacho, con don Tiburcio de padrino y la señora del caporal de madrina. Jacinta portó una ropa limpia, arreglada para que cupiera su barriga enorme, y flores del jardín en el cabello, las mismas rosas rojas que doña Mercedes había sembrado y que ella había devuelto a la existencia. Julián vistió prenda blanca almidonada y pantalón oscuro. Se había arreglado la barba por primera ocasión en meses, y estaba tan nervioso que se equivocó 2 ocasiones al expresar los votos y tuvo que arrancar de nuevo, arrancándoles risa a los pocos presentes. Cuando el sacerdote los declaró esposo y esposa, Julián observó a Jacinta con esa mirada oscura que ahora ya no poseía ninguna barrera por dentro, solo hondura. Y Jacinta comprendió que ese era el instante énfasis más hermoso que iba a habitar. La noticia de la ceremonia corrió por la aldea más rápido que corcel desbocado. Doña Casilda casi se atragantó con el café cuando se enteró, y don Laureano fue relatando por todas partes que él siempre había expresado que esos dos estaban hechos el uno para el otro, cosa que era una mentira descarada, pero a nadie le importó desmentirlo. Y en cuanto a Nicanor, el hermano de Anselmo, surgió de veras unas semanas más adelante. Llegó a la entrada de la propiedad con cara de pocos amigos y encontró a Julián esperándolo de pie en el pasillo, con esa presencia firme de varón que defiende lo suyo. La conversación fue corta. Julián le explicó que Jacinta era su esposa ahora, que cualquier deuda de Anselmo había quedado enterrada con Anselmo, y que si Nicanor poseía algún problema con eso, lo arreglara con él, no con ella. Nicanor midió a Julián de arriba abajo, observó la entrada cerrada, el solar limpio, la morada arreglada, y debió comprender que aquel no era lugar para un varón flojo ni asunto fácil de torcer. Se fue mascullando por lo bajo y no regresó jamás. El niño nació una madrugada de octubre, cuando el aire perfumaba a flor de azahar y el cielo arrancaba a aclararse con ese celeste manso que solo trae el alba. La partera de la aldea llegó a tiempo, llamada por Julián, que partió a caballo en la penumbra apenas Jacinta expresó que había llegado la hora. El parto fue labor dura, como lo son todos, pero Jacinta era mujer fuerte, y su cuerpo entendía lo que tenía que hacer. Julián se quedó afuera del cuarto, andando de un lado a otro por el pasillo, rezando susurrando en voz baja todas las oraciones que entendía, e inventando las que no entendía. Cuando el llanto del bebé rompió la quietud de la madrugada, agudo, vivo y lleno de existencia nueva, Julián se sentó en el escalón del pasillo y sollozó como no sollozaba desde la jornada en que Jacinta se había marchado por primera ocasión. Solo que ahora era llanto de alegría. Y mi gente, qué diferente sabe una lágrima cuando viene de la felicidad. Era un niño fuerte, sano, con un mechón de cabello oscuro y unos pulmones capaces de competir con un becerro recién nacido. La partera colocó al niño en los brazos de Jacinta, y cuando Julián entró en el cuarto y contempló a los dos, a la mujer que quería sosteniendo al retoño que no era suyo de sangre, pero que ya lo era del corazón, percibió que la existencia por fin había cerrado un círculo.
Jacinta lo observó y le preguntó, susurrando bajito si quería cargarlo. Julián extendió los brazos con ese cuidado torpe de varón grande que teme romper algo frágil, y cuando el niño se acomodó sobre su pecho y dejó de sollozar, como si entendiera que estaba en su morada, Julián observó a Jacinta y expresó que quería colocarle al niño el nombre de su progenitor, don Rosendo, si ella estaba de acuerdo. Jacinta estuvo de acuerdo. Sonrió con los ojos agotados y llenos de amor. Y así el niño se llamó Rosendo, heredero de un nombre honrado y de una historia que había arrancado con sufrimiento, pero que estaba terminando en gracia. Los años que vinieron después fueron los que Jacinta y Julián merecían, y que la existencia había tardado demasiado en darles. La propiedad prosperó con la labor de los dos, porque Julián descubrió que compartir el peso no le quita nada al varón, lo agranda. Jacinta convirtió aquella morada en un refugio de verdad, con perfume a bizcocho en el horno, cortinas en las ventanas, rosas en el jardín y risilla de criatura en el solar. Rosendo creció corriendo descalzo por el pastizal, trepándose a los árboles, nadando en el arroyo, llamando padre a Julián con la naturalidad de quien jamás necesitó que le explicaran qué es una familia verdadera. Y cuando el cabello de Julián arrancó a blanquearse en las sienes y las manos de Jacinta fueron quedándose marcadas por el tiempo, se sentaban en el pasillo al final de la jornada, contemplando al sol descender detrás de los cerros. Y la quietud entre ellos ya no era de temor, ni de cosas guardadas, era quietud de paz, quietud de quienes ya expresaron todo lo que hacía falta expresar y ahora pueden descansar. Jacinta le preguntó una ocasión, en una de esas jornadas, si se arrepentía de haber abierto la entrada aquel día de agosto. Julián la observó con esa media sonrisa que había aprendido a dar de nuevo, y expresó que el énfasis único arrepentimiento que cargaba era haber tardado tanto en abrir también el corazón. Que la entrada la había abierto el primer día, sí, pero el corazón le había llevado semanas, y que cada jornada de frialdad había sido una jornada de felicidad desperdiciada que jamás iba a recuperar. Jacinta le apretó la mano y le expresó que énfasis no importaba, que lo que importaba era que lo había abierto tarde, sí, pero a tiempo, y que a ratos así hace Dios las cosas, no en el tiempo de uno, sino en el tiempo correcto, cuando ya hemos aprendido lo suficiente como para valorar lo que recibimos. Julián le apretó la mano de regreso, y los dos se quedaron ahí, contemplando cómo el cielo cambiaba de tono, con el corazón lleno y toda la existencia aún extendida por delante. Y esta, mi gente, es la historia de Jacinta y Julián, dos personas a las que la existencia separó cuando eran demasiado criaturas para luchar, que padecieron cada uno a su manera durante años, y que se reencontraron cuando ya creían que la oportunidad había transcurrido. Ella llegó embarazada y sin nadie en el mundo, y él la recibió con la entrada abierta y el corazón cerrado. Pero el amor, cuando es énfasis verdadero, no respeta barreras, no obedece al temor, no acepta la quietud, va resquebrajando las paredes poco a poco, con gestos pequeños, con café dejado en la jarra, con leña cortada en trozos menudos, con rosas regadas al alba, hasta que una jornada la barrera entera se viene abajo. Y lo único que queda es la verdad desnuda de dos corazones que jamás dejaron de latir el uno por el otro. Si esta historia te apretó el corazón y después te lo llenó de esperanza, es porque habla de algo que todos portamos adentro, la necesidad de ser queridos de énfasis verdad, aun cuando la existencia ya nos haya golpeado demasiado. El temor a abrirse, a confiar, a intentar una ocasión más, pero también habla de otra verdad que no se expresa lo suficiente, que a ratos el amor no llega cuando uno lo solicita, sino cuando uno por fin está listo para reconocerlo y sostenerlo sin huir.